Bueno, pues ahora sí ya oficialmente muy buenas tardes tengan todos ustedes. En el marco de este primeras jornadas sobre la oralidad en la cultura contemporánea, me es realmente muy grato recibir a esta pequeña hada, que es una persona a la que quiero muchísimo y conocí hace creo que 2 años y medio en Barcelona. Antes de conocerla personalmente ya había escuchado de parte de algunas personas a las que estimo y admiro mucho, como por ejemplo Teresa Colomer. Tú tienes que conocer a Lara Reyes, y me mandaban mensajes de lo que había hecho Lara Reyes, etcétera. Lara Reyes es alguien muy particular. Se va a poner ahorita roja, puede ser, pero Lara Reyes, por un azar, cuando acabó la carrera para ser maestra, le tocó dar clases en una escuela de un barrio, de esos que se llaman barrios marginales cerca de Barcelona, una escuela en donde una parte importante de la población son niños gitanos. Todos los que conocían a la escuela conocían o imaginaban que esta niña con cara angelical iba a llegar a dar clases ahí. Hicieron una quiniela a ver cuánto tiempo duraba Lara. Si duraba una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y en la escuela, cuando llegó Lara, la propia Lara como que también hizo su propia quiniela a ver si duraba 2 semanas. Pero empezaron a pasar cosas bastante extraordinarias en esa escuela. Por ejemplo, que el rey de los gitanos dijo: a esta chica me la respetan, y entonces su coche jamás fue rayado. Es un detalle menor, pero refleja algo que a mí me parece fundamental. Es decir, cuando una comunidad entiende que del lado de la educación no hay simplemente una amenaza, un deber ser de todo, sino que hay alguien que verdaderamente está comprometido con la palabra, con la educación, con los niños, desde la vivencia de los niños y no desde la vivencia de lo escolar, de la institución, etcétera. Pero siguieron pasando cosas extraordinarias. Por ejemplo, que los niños no solamente querían ir a la escuela, sino que querían repetir el año. ¿Y por qué querían repetir el año? Porque querían quedarse con Lara. Eso no es extraordinario, eso solo representa el buen gusto de los niños. Pero que las mamás y los papás prefirieran que los niños repitieran, eso ya empieza a llamar la atención. No les voy a decir muchas más cosas porque ustedes van a ser testigos de cosas extraordinarias que pasaron. Lo que sí le quiero decir es que para mí, que bueno, pues no me cuezo con el primer hervor, es extraordinariamente grato recibir en esta biblioteca a una persona como Lara, que además está entrando como bateadora emergente porque Gerardo Siriani no pudo asistir por un problema de salud, y le mando desde aquí un saludo muy grande a Gerardo. Entonces, Lara entra como bateadora de emergente. Habíamos pensado que su charla se llamaba Conversar sobre libros en la escuela, pero Lara ayer la cambió y le puso la oralidad literaria en la escuela. Ayer hablábamos de la charla sobre la charla, que una cosa es la charla y otra cosa es hablar. Y hablar es una cosa que no supone la escucha, que no supone el compromiso. La oralidad es una cosa y la oralidad literaria en la escuela es otra. Vamos a ver en esta charla cómo el trabajo de una persona, el tesón, la capacidad de entender, de escuchar, de ver los libros, de resarcir su propia historia lectora, convierte a una comunidad de excluidos, de gente que no quiere o no ama los libros, o los siente como enemigos,
lo convierte en algo propio y algo que ensancha su mundo. Me da muchísimo gusto recibirla y le agradezco muchísimo que hoy, en a pocas horas de tomar el avión de regreso para Barcelona, haya accedido a venir acá. Y bueno, pues les pido a todos ustedes un fuerte aplauso para Lara. Bien, primero, gracias Daniel por esta presentación tan personal. Creo que ya no hace falta mucho más para empezar esta presentación, que aunque como ha dicho Daniel, fue así, cuando llegué me dijo, ¿qué? ¿Vienes? Digo, bueno, vamos a ver. Creo que me ha hecho pensar mucho en estos días que la he podido preparar. He pensado mucho en algo que me importa mucho, que es esta idea de la oralidad, de la conversación. En este caso le puse la oralidad literaria, porque van a ver que muchos de los ejemplos y muchas de las cosas sobre las que voy a hablar o vamos a reflexionar luego en el turno abierto de palabras tienen que ver con la literatura o tienen como punto de partida la literatura, ¿no? Entonces, eso por un lado. Cuando repasaba esta presentación o pensaba cosas para mostrar que pudieran suscitar interés o que pudieran dar que pensar, yo pensé mucho en cómo se reparte el poder de la oralidad en la escuela, en qué tanto por ciento tienen los niños, qué tanto por ciento tienen los maestros, en esa reflexión sobre lo que se habla y lo que a veces es tan superficial como preguntar a los niños cada semana sistemáticamente qué hicieron ese fin de semana. O, bueno, esas cosas repetitivas que me parece que no estaban ahondando en la cuestión. Entonces, yo empecé un poco por el final. En esto que contó Daniel, yo también no sabía si aguantaría mucho, pero ya van 5 años. Y en los 4 primeros tuve un mismo grupo de alumnos que tenían 8 años cuando los conocí y en junio de este año, cuando los dejé para que se fueran a la etapa secundaria, ya tenían 12. Y me parecía que estaba bien empezar por el final, en un momento en el que la oralidad, esta palabra que sirve para comunicar, que sirve para dirigirse al otro, ¿no? Que tiene una función o un uso real, fue muy significativa para ellos. Fue cuando estaban acabando el último curso que hicieron conmigo en 6º grado de primaria, donde ellos, niños y niñas de 12 años, se convirtieron en profesores universitarios por un día. Voy a mostrarles, 2 minutos de un vídeo, grabamos ese momento. No pasa nada, está en catalán, pero creo que lo que interesa es ver su actitud corporal, lo que ellos comunican, cómo sus caras, un poco esta expresión. Aquí va.
hasta aquí. El tema del catalán entiendo que dificultó la comprensión, pero ya les digo que no era lo más importante. Ellos se pusieron delante de un grupo de unos 40 estudiantes de magisterio que estaban en su último año de formación y les contaron cómo ellos en 4 años se hicieron lectores. No solo nos impresionó a los que lo vimos desde fuera, la presentación que ellos iban mostrando y pasando la presentaron ellos, la hicieron ellos en clase, les ayudamos muy poco a hacerla. Y no solo nos impresionó su manera de posicionarse, esta seguridad en la conversación, este saber estar, saber explicar, sino que al final, cuando ellos acabaron de contar, de explicar su recorrido, cómo se hicieron lectores, ahora la primera niña hablaba, ¿no?, de que leían cada día y tal, los alumnos no decían nada, no preguntaban nada. Y ellos, allí, solos, delante de todos los alumnos, yo me quería levantar como para ayudarles y a enlazar un poco este momento en que acabaron la exposición y los demás no preguntaban nada. Y un niño les dice, ¿no tienen ninguna pregunta? Callados, alumnos de 20 y tantos años. Y dijo, pues miren, si no tienen ninguna pregunta, yo sí que tengo una. Cuando sean maestros, harán lo que hemos explicado. Bueno, ahí ya no hizo falta, nadie los tuvo que ir a ayudar. Entonces, alguna alumna contó, bueno, es que esto es muy difícil. Bueno, empezaron ahí una conversación. Pero en ese momento en el que niños de 12 años veían que no había respuesta por parte del público, fueron capaces de seguir adelante con esa conversación. Esto fue uno de los momentos, creo, más emotivos porque dan cuenta de eso, ¿no?, de que todas estas actuaciones que ahora vamos a resumir brevemente, en los que la oralidad tenía un papel importante en la escuela, creo que puestos en situación, en un uso real de la palabra, se dio ejemplo de que ellos habían integrado cómo es la conversación, cómo retomar el turno de palabra del otro, cómo generarlo cuando no existe o no se da. Entonces, esta fue un poco una síntesis para ver luego más ejemplos de cómo conversaron sobre la planificación educativa que tuvo lugar en estos 4 años. De entrada, los niños cada día, no sé si se ve muy bien, bueno, leían cada día media hora, ellos en este rincón para leer apartado de lo que son las sillas, las mesas, y leían una novela, un álbum, una revista, un cómic, había un poco un corpus que pudiera atender a todos los gustos. Leían cada día una media hora y después siempre se abría un turno de palabras por si alguien quería compartir alguna cosa. Había días en que nadie compartía nada, que no decían nada, días en que alguien hablaba. Bueno, era un poco más libre, ¿no? Y después siempre había lectura en voz alta. En la hora asignada para el aprendizaje de las lenguas hacíamos proyectos que tenían como núcleo algunos textos literarios, ya sea álbumes, textos narrativos, poesía, y luego van a ver que en todos estos proyectos la oralidad, ese momento para comunicar al otro o sus productos finales o sus reflexiones, estaba muy importante. En estos proyectos, esta es una imagen de uno de los proyectos, también se tenía en cuenta estos momentos en los que los debíamos escuchar, ¿no?, el trabajar la escucha. La oralidad no es solo hablar, creo que también una de las partes más importantes es escuchar. Aquí vimos a los abuelos que un día nos vinieron a contar cuentos o leyendas que ellos sabían y nosotros también les contamos a ellos cosas que habíamos aprendido sobre estos. Luego inventamos una cosa que ellos quisieron llamar el atril de la elegancia. Pensé que en la escuela hay pocos espacios para la lectura en voz alta preparada. Esta idea de preparar un texto para leerlo y que ese momento no haya nada más, no haya ninguna otra actividad escolar ni ninguna evaluación de eso, que leer algo en voz alta y que los demás disfruten con esa lectura. Entonces, era una actividad muy libre en la que ellos decidieron que cuando alguien quisiera leer y hubiera preparado ese texto propio o ajeno, iría y pediría 5 minutos del atril de la elegancia. Luego también vamos a ver algún ejemplo. Cada día por la mañana y una vez al mes, cada día leíamos una novela en voz alta, yo les leía, y una vez al mes discutíamos alrededor de un texto en formato de álbum ilustrado, sobre el cual se va a centrar un poco la segunda parte de esta presentación. Ellos, como yo les hacía un debate, decían ellos, un debate de un álbum, hubo un día que dijeron, ¿y por qué no somos nosotros los que tomamos la palabra y dirigimos este debate, nos lo preparamos y lo dirigimos? Tenían 10 años cuando pidieron hacer esto
Y aquí aquí abajo se ve una niña, esta Valeria, que eligió un álbum para ella ser la mediadora de ese texto. Cada viernes por la tarde nos juntábamos en nuestro rincón lector y ellos, con las lecturas que habían hecho durante la semana, estos libros que iban a casa y volvían al siguiente viernes, hacíamos una tertulia literaria muy cercana a lo que sería una tertulia en un café de gente que tiene un interés común, que es hablar sobre libros, y ellos conversaban alrededor de sus lecturas sobre aquello que les gustó, sobre aquello que pasó en casa, también de manera muy libre. Y finalmente establecimos una relación con los niños más pequeños de la escuela, que eran sus ahijados. Cada uno tenía un ahijado y un día en la semana, en la mañana, en lugar de leer aquí arriba todos juntos, íbamos a leerlos a los ahijados, que tenían 3, 4 y 5 años. En los 3 últimos cursos los fueron siguiendo. Bien, ahora vamos a ver cómo en esta planificación algunos momentos en los que la oralidad, esta idea de hablar delante de los demás, de ejercitar la práctica de la conversación y de la exposición delante de otros, tuvo lugar de manera secuenciada en el tiempo. Este primero, que ya les digo, la cosa del catalán, además aquí eran un poco pequeños, hablan rápido y no se entiende. Aquí explicaban, después de haber hecho un proyecto en el que ellos tomaban un animal humanizado de alguno de los álbumes que les gustó, se ponían en la piel de este personaje, lo describían en primera persona imitando un libro en el que hace descripciones de personajes de la literatura infantil, y lo iban a contar a aquel grupo de niños de la escuela que creían que era el más adecuado para regalar este libro. Entonces, estos son un grupo de 3 niños que hizo la descripción de la cebra Camila y lo fue a leer a niños de P5, que allí tienen unos 5 años. Bien, aquí los vimos muy pequeñitos, tenían 8 años y se pusieron por primera vez delante de los compañeros más pequeños a contar esta descripción en primera persona. Lo que ensayamos mucho, también ellos estaban nerviosos, era a que cuando uno comunica y querían que esos niños se interesaran por el texto de origen de su descripción, era que también uno cuando habla debe expresar con las manos, con la mirada. Entonces aquí ellos intentaban, este niño del medio, Lucas, que decía el viento bandido, y quería como hacer la gestualidad para que se entendiera mejor toda esta parte. Cuando fueron bastante mayores, en el último año, iniciamos un proyecto sobre poesía, porque me parecía que era algo que se trabaja poco en la escuela, pero no tanto desde el lado de la creación de reseñas sobre poemas y demás, sino sobre acercarse a una autora.
entender su universo y ver un poco qué pasaba, ¿no?, con esta recitación de poemas y demás. Y lo que acabamos armando un poco entre ellos y nosotros fue un catálogo virtual de poesía de esta autora catalana que se llama Joana Raspall, que en este año 2013 hizo 100 años. Entonces, ellos organizaron y enseguida dijeron: Lara, cuando tú lees poesía en voz alta, nos hemos dado cuenta que muy a menudo está hablando a lo mejor de dos amigos, pero no habla de la amistad, habla pues de los celos, de la rabia, de la tristeza, o aún mejor, cuando está hablando de un cerezo, puede estar hablando de la soledad. Y entonces ellos a eso le llamaron enigmas, pensaban que la poesía tenía enigmas. Cuando fueron armando el catálogo, que es esta presentación de aquí, hubo un momento en que clasificaron estos poemas y quisieron poner qué enigma tenía, cuál era su protagonista, recursos del lenguaje, y un niño dijo: pero a mí lo que me parece más importante es que nuestro catálogo se pueda oír, que alguien pueda escuchar nuestras palabras y cómo la poesía llega más a través de lo que uno escucha que de lo que uno lee. Y le preguntamos que por qué pensaba eso. Y él dijo que porque a él le había pasado eso, que leyendo esta poesía durante 4 o 5 meses que elaboraron el proyecto, él nunca había sentido lo mismo leyendo que cuando escuchaba a los compañeros, cuando me escuchaba a mí. Y entonces lo que decidieron fue que cada uno de los poemas, que creo que en el catálogo hay como 40, iban a tener su audio, su archivo de audio, para poderse escuchar y que quien entrara al catálogo pudiera oír esta recitación. No sé si tenemos aquí. Y me parecía interesante oír una de estas, una al azar. Este es el catálogo y, por ejemplo, mira, abrimos antes, el del azar. Pensaban que uno de los enigmas que escondía este poema, que se llama Privilegios, era el azar. Aquí, cada vez que clican un poema, se abría. En algunos hicieron un comentario, quien quería, y aquí tenían el poema que ilustraron, y siempre con esta pestaña se podía escuchar. Privilegis. El galliner de la granja s'armant revolució. Tot l'aviram s'escridassa. Tots creuen tenir raó. A l'oca, tan cançonera, l'han fet reina d'un joc. I no el paó, ni el gallini, ni el gall, ni el colom tampoc. Què tenia de bo l'oca perquè se la distingís, destinant-li per reiar-me l'altra cara del parxís? Qui sàpiga que contesti i a la granja posi pau. Diu el porc que el benefici sovint s'atorga al caprici i que la sort cau o no cau, Joana Raspall. Bien, ya les digo, en todos los poemas está el audio. Una de las cosas que más me hizo pensar en esta idea de compartir, de la importancia de que ellos tuvieran espacios para hablar, para conversar, también para recitar, también para escuchar, era ver que eso les daba una cosa que creo que en este audio se puede percibir, que es la calma, la pausa. Cuando eran más pequeños y leían o hablaban, todo era muy rápido, muy rápido. Y aquí ellos en estas poesías las recitan con absoluta calma. Yo creo que con la calma que requiere esta recitación poética en este caso. Tal fue así, tal les gustó la poesía, todo lo que llevaba asociado a entender un poco este universo de esta autora, que ellos en este atril de la elegancia querían muy, muy a menudo recitar algún texto que encontraban, que leían, que les gustaba, hasta que a mitad de este proyecto de poesía ellos se animaron a escribir y querían recitar sus propias creaciones. Y les traje 3 para que pudiéramos compartir esta creación propia, que creo que hay una cosa que en esta libertad de expresión y de creación y luego de compartir la palabra me interesó mucho, que fue ver de qué habla cada uno. Creo que hay 3 o 4, ahora no recuerdo. Y hay quien se inspiró mucho en esta autora que habla de lo que ve para decir otras cosas, de la naturaleza sobre todo, y cómo hay 2 niñas que, aunque ya les digo que el catalán a veces puede generar no entender del todo, hablan mucho de su vida, de lo que a ellos les preocupa, ¿no? Vamos a ver.
hicimos una pequeña presentación y dice los nuestros poemas, que es los nuestros poemas, y quisieron poner seguramente con influencia de Joana Raspall. Aida habla de la amistad, dice, miras a la derecha hay un amigo, miras a la izquierda hay otro, dice, mires donde mires siempre hay alguien que te puede ayudar, nunca estarás solo. En este contexto, para ellos la familia es muy importante, pero los amigos y el vínculo que establecieron entre ellos como grupo fue muy, muy importante. Y me pareció lindo que ella en esta expresión, que era libre, que era voluntaria, quisiera hablar de los amigos y de mirar a lado y lado y encontrar siempre aquel amigo. Este era Dani, que él eligió, luego además lo explicó, que él habló de las estaciones, ¿no? Y esta que hace de repetir la última sílaba, tardó, or, decía que se acordaba mucho de un libro de poesía que creo que edita Ecaré, del Chamario, y que utilizaba algunos recursos, ¿no? Él no habló de nada más personal, pero sí que en su memoria estaban todas estas lecturas, estas recitaciones en voz alta, y él eligió para su creación algo que imitaba lo que ya había oído. Esta es Talía, es una niña de las gitanas. Van a ver que se entiende muy poco, pero yo creo que además nosotros lo entendimos poco, porque es algo que le costó escribir, pero que quiso compartir. Talía habla de los recuerdos. Dice que los recuerdos son cosas muy bellas que se deben guardar en un sitio especial, pero bien, si son recuerdos con palabras que pueden herir, mejor tirarlos, pero los otros hay que guardarlos en el corazón. Talía un día explicó que tenía pocos recuerdos que quisiera guardar especiales y un día explicó, luego van a ver, Talía habla más adelante en una parte de conversación, que el hecho de haber leído, hablar sobre lo leído, conversar, que le había hecho que fuera uno de los mejores recuerdos, esta comunidad que se creó entre ellos. Y me pareció pues significativo que en el último curso escolar ella eligiera escribir y compartir esta idea de los recuerdos. Michelle habla de un gatito que se murió, pero es que ella tenía fascinación con este gato y es muy narrativa el poema, pero el título dice alerta, no lo olvides. Y ella acaba diciendo lo mismo, ¿no? Que no le olvide porque ella nunca lo va a olvidar. Creo que estos poemas que crean de manera totalmente libre, que los quieren recitar, tienen que ver con los espacios que ellos han tenido en la escuela para poder conversar, donde la palabra fue el núcleo de todas estas actuaciones que hemos visto y donde creo que sintieron la necesidad, ya no solo el placer de escuchar, de hablar, sino la necesidad de la palabra para comunicar aquello que pensaban y aquello que sentían. Y para acabar, antes de entrar en la conversación un poco más sobre los álbumes,
Me gustaría mucho compartir esto que ven aquí, que son unos caminos lectores, el último de los proyectos que hicimos 2 meses antes de que ellos dejaran la escuela primaria, que se acabara el curso escolar. Y es que la escuela, aquí, bueno, más abajo es la entrada, cuando uno entra a la escuela, a 1 hora, están todos sus caminos en el suelo. Ellos eligieron 6 álbumes y 6 novelas que marcaron este camino que compartimos durante 4 años y fueron haciendo huellas entre un libro y otro para escribir qué conexión tenían el uno con el otro. Luego los pegaron aquí todos en el suelo y cuando se entra y se sale de nuestra escuela pisamos sus caminos o parte de su recorrido en la escuela y con nosotros. Entonces, cuando acabamos, pueden ver que es un producto escrito, no es algo oral. Una niña, esta Talía, la que ahora hablaba de los recuerdos, dijo, pero es que si alguien no se agacha a leer, no va a poder leer esto. Y entonces yo quiero que esto se oiga. Y nos dedicamos a grabar cada uno de los caminos para poderlos compartir y colgar al blog para que todo el mundo pudiera oír parte de su recorrido. Y creo que era interesante ver uno de los recorridos. Cada niño tenía 2 y eran 18, o sea, son muchos. Pero el de Talía me parece especialmente interesante, una niña gitana con muy poca formación escolar y lectora, que acaba haciendo un camino de novelas en el que la presencia de los clásicos de la literatura es muy notable y en el que su discurso es también muy, muy fluido y muy bueno. Ella lo grabó leyendo en catalán y traduciendo simultáneamente, de modo que a veces hay un poco, no es muy fluido porque le cuesta. Le pedí que lo grabaran en traducción para poder mostrar. Una novela muy ágil. Un tema a destacar es que en cada capítulo hay un enigma escondido, que hasta que no lees el capítulo siguiente no se descubre. Hablando de enigmas y cosas escondidas, que diga claro con Historia de Nada es una novela fascinante, aventurera, que tiene muchos aspectos a destacar. Uno de ellos es que los personajes tienen un mundo en pequeño donde están ellos, creando la metaficción. Dejando la fantasía, en la siguiente novela encontraréis el realismo que pasó hace mucho tiempo. Las maletas de Alfie es una novela separada en 2 historias que se relacionan todas 3 porque están situadas en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es muy interesante por el tema que trata. La verdad es que, como necesitaba leer alguna novela más humorística, leí Las Brujas, un clásico de la literatura infantil. Creo que te engancha mucho a causa del tema. Está muy bien escrita. Es un poco larga, pero los niños deseamos que sea todavía más larga. Me gustó tanto esta novela que comencé a leer otro clásico. Peter Pan. A mí esta novela me gustó mucho porque tiene un poco de todo. Fantasía, humor, etc. Es perfecta. Es muy sentimental. Después de haber leído tantas novelas fantásticas, pasé al realismo. El jardín secreto es una novela especial por la protagonista, que es un personaje redondo y especial. Cuando la estaba leyendo me sorprendió que encontrarse el jardín a la mitad de la novela. Es una novela que te engancha mucho, aunque los capítulos son muy largos. Muy largos. Aquí se le escapó el llargs en catalán. Bien, hasta aquí han habido algunas muestras en los que en el contexto escolar la oralidad fue algo que estuvo presente siempre. De hecho, la relación entre la oralidad, la escritura, la lectura, creo que las fronteras son muy difusas y más en esta planificación que en una misma actividad escribían, leían, hablaban, conversaban, comunicaban. Pero en todo caso sí que esta fue una primera parte que me gustó preparar porque me hizo pensar en esos momentos clave que creo que forman parte de este hacerse lector, de este hacerse conversador y un poco ahora enfocando la mirada. Esto era un poco general, cosas que se hicieron en los proyectos, sobre todo eran producciones de los proyectos de lengua. Una de las cosas que más me ha interesado ver o que más me ha interesado observar era esta idea de compartir con los demás las obras, de hablar sobre algo, sobre un mismo libro entre todos.
porque un poco retomando esta frase de Teresa Colomé, pienso que estoy muy de acuerdo en que se benefician de la competencia de los otros para construir sentido, ¿no? Esta oralidad que cuando se comparte creo que ayuda a construir. Obtienen placer de entender más y mejor los libros, también porque hace experimentar la literatura en su dimensión socializadora, algo que a mí me interesa muchísimo, es ver esto, ¿no? Cómo esta lectura va mucho más allá de un análisis sobre lo que hablan, sino a qué les hace pensar, qué les remueve, sobre qué hablan y qué les permite sentirse parte de una comunidad. Entonces, conversar sobre lo leído, que era un poco el origen de esta comunicación con ustedes, elegí solo 2 libros de los que hablaron y algunos fragmentos de conversación que me han dado mucho que pensar y sobre cómo hablan, sobre el papel de la conversación, de lo que hablan, de lo que escuchan. Y este era un poco el primero. Voy a pasar, como creo que llevamos un poco mal tiempo, la idea era, vamos directamente a los ejemplos. Este fue el primer texto, El príncipe de los enredos, y focalicé en 2 cosas. En un principio en el que hablan del color, la línea, el cielo, y en el que me interesaba poder compartir cómo se gestiona este turno de palabra, este hablar en voz alta para los demás. Empieza Adrián, que dice: yo lo quiero recomendar por las ilustraciones que me encantan, porque han sido muy bonitas y muy bien hechas. Alex dice: el cielo, pone la primera. Y Adrián dice: y me gustan mucho. Y Alex: esta, no sé por qué, es como 2 hilos, el cielo, como si fuera de verdad. Adrián dice: es muy realista las ilustraciones. Y Alex dice: sí, son realistas las ilustraciones. Esta idea de construir el significado entre todos, empiezan diciendo que son muy bonitas y muy bien hechas, y luego van afinando a que son realistas, que esté bien hecho, quieren concretarlo, esta precisión del lenguaje, en que son realistas. Y Dani añade: Lara, yo quiero recomendar la última ilustración y quiero decir si la puedes poner un momento. Y Adrián: claro que puede. Y Dani dice: sí, mira, porque sin esta ilustración no se habría cerrado bien el final. Porque mira, pon aquí, en estas ilustraciones del árbol tiene colores, pero si no estuviera esta ilustración, el cuento no estaría cerrado de verdad, porque aquí no tiene colores. Adrián: tiene negro. Y Dani le dice: y así te da más idea de que ha muerto. Bien, aquí podríamos hablar horas y horas sobre más idea de lo que dicen las ilustraciones, pero lo que me pareció interesante era ver cómo en toda esta conversación yo no intervengo en ningún momento y entre ellos se van gestionando el turno de palabra de tal manera que primero construyen esta idea de que las ilustraciones son realistas y ahí aparece Dani diciendo que sí, que además las ilustraciones realistas y este uso del color en un momento y luego en negro, da idea de final cerrado, de cómo introducir la idea del final a través del código de la ilustración. O más adelante, en este mismo texto que a mí me parece que no es un texto que esté claramente relacionado con la muerte, ellos entraron a hablar de eso. En esa conversación entre todos, hablaron de algo que creo que les preocupaba y que tenían necesidad de expresar y de compartir. Todo empezó de la siguiente manera. Yo les dije: ¿qué pensáis del final? ¿Os gusta? ¿No? ¿Qué pasa con este final? ¿Cómo lo valoráis? Hablemos un poco del final. Y Albert dice: la historia es bonita, pero el final no me gusta. Dice: ni a mí tampoco, dijeron algunos. Y les dije: ¿por qué? A ver. Y Albert dice: es demasiado triste. Lo que hacen con el árbol, el cuervo es un malvado. Digo: ¿tú piensas que es un malvado? Y algunos niños a la vez: sí. Y Sonia dice algo interesante, que es: yo como zorro. El libro este de Caré de Margaret Will, creo, y Ron Brooks. Y dice, y yo les pregunto: ¿y a ti? Yo me refiero a Albert. Digo: ¿no te gusta un final triste? Dice: porque no me gustan, a mí me gustan los finales felices. Digo: ¿y tú cómo crees que son en la mayoría de las historias? Dice: finales felices. Por eso yo también creo, como el de Nana Vieja, que no es muy buena idea que hagan finales tan tristes para los niños. Creo que en esta idea de dar la palabra
y pensar que el poder de la palabra o este turno mayoritario de la palabra debe estar entre ellos y que nuestro papel como mediadores, como maestros, es solo ir dando pistas, preguntar para hacer pensar, para escuchar atentamente lo que dicen y a partir de ahí retomarlo y ver qué es lo que hay escondido. Cuando dice el final no me gusta, Albert empieza diciendo que el final no le gusta y lo que no le gusta en realidad es que haya historias tristes para niños. Y además aquí, en esta oralidad, me parece interesante la intertextualidad, cómo ellos, para comprender, utilizan otros referentes. Y de hecho, la idea de que a veces uno con palabras no sabe expresar todo aquello que quiere decir, pero Sonia, cuando habla de zorro, cuando lo compara con zorro, me parece muy fuerte, ¿no? Porque en este libro la tristeza o la idea de ser malvado creo que está en la máxima potencia, ¿no? Este zorro que realmente es muy malvado con el perro que no ve y el pájaro que no puede volar cuando los aleja. Pero es que esto continúa, porque dar la palabra, dar estos espacios, a veces lleva a que vayan más allá. Y Albert continúa. Bueno, aquí estaba la portada. Albert continúa, no lo sé, porque los niños no, esto de la muerte nos parece un poquito. O sea, ya no era solo que no le gustaba al final, no le gustan los libros tristes y lo que no le gusta es la muerte. Ir dejando que surja esta conversación y luego yo le pregunto, ¿qué opináis los demás? Dani, bueno, es que está dando su opinión. Iván dice, ¿no? Esta idea de que a veces cuando un niño habla mucho, los demás se quedan como, bueno, debe ser esta la opinión. Y Dani dice, yo quiero decir que todos decís que este libro no es para nosotros, porque al final se muere como nana vieja. Se muere se refiere al árbol, que el árbol muere. Pero yo creo que ha estado bien que hicieran este cuento y que al final se muera, porque si no los niños nunca conoceríamos la muerte. Y Albert muy duro, porque debe conocerse de adulto, bueno, de grandes. Y Adriana interviene, no, porque se tiene que conocer todo, edades mayores y pequeñas, todos. Porque si solo leyéramos libros de felicidad, un final feliz, pues sería muy aburrido. Y Darío, y cuando se nos muera algún familiar, nos haría mucha pena. Y Albert resiste. Esto con Nana vieja, pero con este no. O sea, a Albert no le gusta, es un niño que tenía mucha barrera con este tema del final triste, de la muerte. Y él sigue con que no está bien esto de los finales tristes. Y Adriana le dice, si no has leído libros de estos, no muchos, pero algunos, entonces cuando se muere alguien no sabemos ni qué pasa, ni qué es, ni nada. Y Albert, pues mejor, así no sentiremos tristeza. Y aquí viene la intervención de Darío, que nunca olvidaré porque esto está grabado, y le dijo muy, casi como enfadado, le dice, mucha Dani, sí la sentiremos, sí, y si lo sabemos, y si has leído, bueno, sí sentiremos tristeza, pero no tanta, ya sabremos lo que es. Y Adriana dice, ya. Bueno, hay momentos en que ellos superaban todo lo que uno puede prever, pero creo que esta por eso dije, ¿no? La oralidad literaria. A veces estos libros que nos dan la entrada para hablar, para escucharles, nos dan la entrada y es un peligro en el sentido que nunca sabes qué va a pasar. Aquí, otra vez, aquí solo hay una intervención aquí al principio mía y luego ellos van construyendo y a mí eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que en unos mismos puntos de partida, pero a nivel de edad, pero con experiencias vitales muy distintas, se complementan, construyan ese sentido, esa experiencia del mundo de uno mismo a partir de lo que han leído, de cómo cada uno lo interpretó y de cómo lo pusieron ahí en discusión. Y el segundo texto es el de Llanos, de Qué bonito es Panamá. Y me parece que vamos a pasar al segundo ejemplo, porque al final hay una parte que me interesa más. Aquí hablaban sobre el narrador y se ponían de acuerdo en que el narrador no podía hablar de los personajes. Bueno, es bien interesante, pero vamos a la segunda parte, que era esta idea de posicionarse ante la experiencia. La literatura, como otras expresiones más como la música, creo que cualquier expresión artística, yo creo que sugiere y remueve la parte más íntima de cada uno, de lo que uno ha vivido, de lo que uno siente. Y creo que es una buena puerta de entrada para la oralidad y para la práctica con sentido de esta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un momento dado, yo les pregunto, vale, y por lo tanto, ¿vosotros creéis que el viaje, este viaje que hacen los protagonistas, ha valido la pena? Digo, ¿y ellos creen que el viaje ha valido la pena? ¿Ellos qué creen?
En general, la gente decía, sí, sí. Y alguien dijo, que no pudimos identificar en el audio, por nosotros no. Digo, ha valido la pena. Primero, ¿por qué? ¿Qué han encontrado? Para ir como concretando, porque no entendí mucho este de por nosotros no. Y dijeron, Panamá. Digo, ¿y por qué más puede haber valido la pena este viaje? Y Darío dice, porque se han quedado felices. Y Sonia añade, y cuando iban a casa del zorro y del conejo, al conejo aquel, decían que querían un sofá. Y cuando han llegado a casa había un sofá. Y les gustaba más que el otro porque era fino. Y yo les digo, el viaje ha valido la pena porque han encontrado en Panamá, tienen el sofá de terciopelo que realmente les está haciendo felices. Y Darío añade, y aquí hay conocido a mucha gente. Digo, interesante esto. ¿Y por qué les hará felices eso? Dice, porque conocer a gente nueva no se puede hacer cada día. Pero hubo algo que no estuvo de acuerdo. Y decía Albert, el viaje ha valido más la pena por lo demás. Dice alguien, no, por los amigos también. Puedes hacer nuevos amigos. Y Albert, por mucho que los hayan conocido, si no los vuelven a ver, alguien dice, ya. Quizás sí, aquí se están ya como diciendo, bueno, yendo a lo que dice Albert, ¿no? Pues si no los vamos a volver a ver nunca más, pues ya no vale tanto la pena. Y yo intervengo y les digo, o sea, que si una persona la conocemos y ya no la volvemos a ver, ya no te interesa haberla conocido. Y Darío dice, a mí sí. Y Albert, sí, pero no volver a ver. Y Darío dice, yo conocí hace mucho tiempo en unas vacaciones a un niño y no lo he vuelto a ver y estoy contento. Y Adrián añade, por mí sí ha valido la pena, porque antes a su casa no la apreciaban, no querían, y ahora, cuando han vuelto, pues sí. Les gusta mucho y dicen que eso es Panamá. Y ahora, por mí, también mi casa es Panamá. Y Darío acaba diciendo que yo tengo la mía y yo digo que no porque yo estoy feliz de que ellos estén felices, porque para ellos han encontrado Panamá. Aquí me gustó mucho ver que en esta conversar sobre lo leído les hacía hablar de la experiencia propia y de ponerla en confrontación con lo que piensan los otros, a veces con creencias, valores, pero esta ida y vuelta al texto, ¿no? Ellos dicen, yo conocí a un niño, se van a la experiencia y luego Adriana, por mí ha valido la pena, vuelve al texto porque antes no apreciaban lo que tenían y ahora lo aprecian, esta interpretación más de la mano del texto y de lo que ella cree que experimentaron los personajes, y vuelve a la suya cuando dice que para ella ahora también su casa será Panamá. Bien, todo este recorrido hay muchas más grabaciones, conversaciones. Un poco lo que me interesó al final era darles la palabra al final de este camino, de este recorrido, y hacerles pensar y reflexionar sobre estos momentos en los que la oralidad fue el núcleo, en los que la palabra tuvo un tiempo, un espacio, una calma para poderse ejercitar y saber qué pensaban, qué les gustó, qué aprendieron. Y en estas, bueno, son 18 y todos respondieron a las 2 preguntas, pero elegí solo 3 ejemplos de cada, en los que creo que dan cuenta de muchos de los rasgos que creo que me parece que deberían marcar esta práctica de la conversación o del uso de la palabra en la escuela. Primero, sobre si les gustó. Michelle, Nicole, bueno, es que a veces como les cambiamos los nombres ya no sé cuál es cuál, le decía, no puedo poner muchísimo, porque la pregunta era si les había gustado poco, mucho. Dice, no puedo poner muchísimo, por eso me he conformado en un simple mucho. A mí los debates de libros especialmente me gustaron porque era un momento donde todos pudimos hablar y reflexionar juntos, aparte de que gracias a los compañeros hemos ido pasando a novelas que ahora forman parte de nuestra vida, o al menos para mí. De Nicole me gustó mucho la palabra que dice que donde todos podíamos hablar y reflexionar juntos. La idea que la palabra no solo comunica, sino que también da la posibilidad de reflexionar, de volver a pensar y también de dar el momento. Esta palabra, el momento, cuando a veces creo que en la escuela hay mucha práctica de escritura, que escriban, que hagan las fichas, y ese momento para hablar, reflexionar todos juntos, en qué tanto por ciento queda, ¿no? O Constant, que decía, lo que más me ha gustado de los debates ha estado escuchar y participar en las discusiones que hay de libros, porque aprendes muchas cosas interesantes sobre los libros, como por ejemplo, qué es romper estereotipos. Yo antes no sabía qué era, pero si vas escuchando y participando, aprendes muchas cosas. De Salvador me encantó la idea de la escucha.
Ellos fueron muy conscientes que aprendieron tanto o más escuchando que hablando. O Valeria, que dice: lo que más me ha gustado de los debates de libros ha sido que recomendáramos libros o habláramos de ellos, porque así ya conoces la historia un poco y quieres acabarte la que estás leyendo para coger una y después otra. Todo me gustaba. Esta idea que la palabra también convence, que sirve para persuadir a los otros de alguna cosa, y en la lectura, qué mejor que la palabra entre ellos, que entre sus iguales, que son, yo creo, que una de las fuentes de gusto por la lectura y de entusiasmo más fuertes, ¿no? Pues este espacio para convencer a los demás que leer cierta obra vale la pena, creo que es bien interesante, ¿no?, que Valeria lo recoja en su reflexión de por qué le gustó. Y en la otra pregunta, si aprendieron, ¿qué creen que aprendieron en estos turnos de palabra, en esta expresión oral de manera continuada durante estos 4 años? Darío, que como han podido comprobar habla mucho, dijo al final: a mí lo que me han aportado los debates ha sido a no ser tan conforme con las ideas de los demás y proponer mis ideas y defenderlas. Lo que he aprendido ha sido a justificar mis ideas, y en el momento en el que tengo que darle la razón a quien me discute mi idea y él me dice una idea en la que yo no había pensado y todos los demás no están de acuerdo conmigo, es en ese momento en el que tienes que darle la razón a los demás. Bueno, recordando muchas conversaciones con Darío, él lo aprendió bien. Él estaba en su idea y le costaba mucho cuando alguien le discutía la suya y luego los demás estaban de acuerdo con lo que le habían cuestionado. Le decían: mira, Darío, es que creemos esto. Él se enrocaba, ¿no? Y que al final escriba que lo que aprendió fue eso, ¿no? Dos cosas interesantes. Primero, a no ser tan conforme con la idea de los demás. Al final, siempre cuando alguien hablaba, sí, sí, no, uno no tiene que ser conforme, tiene que cuestionarse. Esta palabra que también cuestiona, a cuestionarse y a proponer sus ideas y defenderlas, pero también aceptar el otro punto de vista cuando cree que es algo que es así, ¿no? O Lucas, que me encanta, es uno de los gitanos, porque me encanta lo que dice. Dice: lo que he aprendido de los préstamos, esta idea de conversación social de libros, es a ser más crítico. Es decir, como dice Lara, hacer la crítica de un libro, no la primera tontería que te pasa por la cabeza, y hablar más de los libros. Esto de la primera tontería que te pasa por la cabeza es del inicio de cuando yo los conocí. Porque esta idea de hablar, de no escuchar, de lo que primero... Y yo les decía: mire, no podemos decir lo primero que nos pasa por la cabeza, porque el tiempo es muy preciado, tenemos muy poco tiempo y primero debemos pensar. Y soy consciente que usaba muchas veces la expresión la primera tontería que te pasa por la cabeza. Y claro, 4 años después, cuando él tuvo que escribir qué aprendió, él cree que aprendió a pensar, a ser crítico y a no decir la primera tontería. Y esta Adriana, que es una de las lectoras, bueno, más fascinantes porque por su evolución, por su crítica, por su manera de hablar, de conversar, dijo: creo que los debates me han aportado mucha seguridad en mí misma para poder defender mis ideas ante los demás, siempre pudiendo aceptarlas para llegar a la correcta. También han creado en mí una especie de gusanillo que hace tener cierta inquietud cerca del sentido de cada álbum y de cada frase creada por el autor. Pienso en si tiene algún sentido. Por otra parte, pienso que he aprendido muchas cosas, entre otras, a hacer mis propias hipótesis, sabiendo respetar el turno de palabra y escuchar la voz de los demás. De Adriana me gustan muchas cosas, pero una de las que me gustan es la seguridad en mí misma, que este hablar, ponerse frente al otro, hablar, a defender mis ideas, todos hablaban, todos hacíamos a veces alguna dinámica para que todos hablaran, no solo aquellos que ya tienen más facilidad de palabra. Y Miranda era una niña muy insegura, que lloraba muy a menudo en la escuela y decía tener dolores de barriga y demás, porque tenía mucha inseguridad. Y eso, para mí, es una... Bueno, todos se convirtieron en lectores fantásticos, pero es que ella tiene una riqueza de la reflexión que tiene, y ella empezó a descubrirse y a destaparse, y al final, ¿no?, que la propia reflexión le lleve a decir que tiene más seguridad. Y la idea esta de respetar el turno de palabra y escuchar la voz de los demás, que ella escriba y diga la voz de los demás, me pareció algo bonito y algo que da muestra, estas seis reflexiones finales de los niños, dan muestra de que ellos son conscientes del poder, del valor de la palabra, de ponerla en práctica, y que es algo que tienen muy integrado en su relación ya no solo con los libros, sino con el mundo, con los demás.
Y me parecía bonito acabar con una cita de Graciela Montes que dice: y si nos dan la palabra, todos podemos sentirnos, al menos por un rato, el dueño del cuento. Y más adelante dice: esa toma de la palabra es un momento clave en la historia del lector. La lectura y la escritura empiezan en la palabra viva. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lara por su encantadora presentación. Me gustaría un poco tomar algunas cosas antes de darles a ustedes la palabra o de darle la palabra a Lara. Lara comenzó con un video que podía ser un poquito aburrido, no está bien tomado, en donde son los niños los que le exponen a un grupo de maestros qué es el proceso lector, que es un concepto pues elaborado de lo que es la educación lectora, es decir, revela ya. Y se ve que, digamos, con una cierta eh, eh, ceremonia un tanto artificial, etcétera, los niños están hablando y están diciendo, y hay un momento en donde a mí me parece que es el momento clave, el que tú relataste, en donde los niños cambian y dicen, bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Y entonces los maestros se quedan así, entonces se quedan así un poquito como probablemente algunos de ustedes diciendo, bueno, pero ¿es esto posible? Y lo podemos hacer. Y entonces, cada vez que he escuchado a Lara, que antes de haberla escuchado, cuando empecé a leer cosas sobre Lara, me parece que lo que se transforma es un poco esa idea de qué es lo posible, ¿no? Entonces, cada uno de los ejemplos de estos chicos y la explicación propia de Lara, a mí lo que me demuestra es que hay un círculo virtuoso entre la formación de un proceso lector y de una comunidad que encara lo que hoy está tan en boga, que son como el resarcimiento del tejido social, ¿no? Se dice que la lectura es importante, que la educación es importante, que la literatura es importante, pero acá lo que estamos aprendiendo entre sus muchos niveles es cómo los niños aprenden, por un lado, a pensar que están pensando, a saber que están pensando, a escuchar, a respetar la voz del otro, y en una dialéctica que va, como decir, bueno, dice el niño que tiene una enorme resistencia para las cosas duras, ¿no? Albert creo que se llama, sí, tiene una enorme resistencia. Bueno, sí, al final, bueno, si todos están de acuerdo y yo no, pues voy a darle la palabra, pero a mí me queda la palabra gusanillo. La palabra gusanillo que también usa otro de los chicos que dice, me queda el gusanillo y yo creo que a muchos de estos niños no les va a quedar tan claro que tienen que aceptar la voz de los demás, pero sí que tienen que escuchar y tienen que aprender a defenderse. Pero lo más interesante de todo es cómo estos niños empiezan a crear categorías y empiezan a teorizar. Y me parece que eso es algo absolutamente fundamental y que por cierto, encontrado muy pocas veces en los promotores y en los maestros. Es decir, los profesores universitarios, los alumnos universitarios, los promotores de lectura, los maestros de la primaria, suelen repetir categorías. Dice esto, hizo el otro, etcétera. Y acá yo veo como un arrojo de los niños, digo, esa idea del enigma, que en realidad es una categoría que habría que pedirle a un epistemólogo que un poco pero tiene que ver un poco con lo que se dice y lo que no se dice en un libro y en las figuras retóricas, etcétera. Es una creación de ellos.
absolutamente de ellos. Y me parece que eso también lo que está demostrando es algo que está acá, y digo, lo ha dicho Genevieve Pat en muchos momentos y lo han dicho muchos otros, es un poco el darle la palabra. El niño es un sujeto de pensamiento, no es un sujeto nada más. ¿Y cuánto aprendemos? Que también esa es la otra cosa que quería resaltar. ¿Cuánto aprendemos escuchando a los niños? Digo, porque Lara utilizó todo esto para hacer su tesis de doctorado, pero creo que los niños aprendieron muchísimas cosas, pero Lara aprendió infinitamente más cosas de los niños. Y me gustaría hacerle esa pregunta a Lara, digo, bueno, ¿por qué aprendiste de los niños? ¿Qué es un poco? Porque creo que hay una enorme traba también en muchos maestros, en muchos bibliotecarios, en muchas personas, de sentir como que ellos tienen el deber de enseñar y no siente el deber de aprender. ¿Y por qué tú sí lo pudiste hacer? Bien, uy, ¿se oye? Sí. Yo creo que sentí el placer de aprender y el agradecimiento. Yo creo que en el momento en que eso me pasó fue cuando vi su fascinación ante lo literario de entrada, ante esta posibilidad de conversar y de ver que cuando tú escuchabas, ¿no? Cuando perdías el miedo de yo les tengo un poco, ¿no? Si la expresión es así, lo tengo que enseñar porque es importante que sepan esto, esto, esto. Yo pensé un momento, creo que no. La intuición me decía que no, que lo que era importante era escuchar lo que pasaba, lo que ellos decían y a partir de ahí retomarlo, porque así yo estaba aprendiendo muchísimo y creo que para ellos fue mucho más significativo. Y yo aprendí mucho de ellos y aprendí que hay una cosa escolar, pero que no hay una dimensión escolar, la dimensión es social. Ellos la frontera entre lo que dicen en relación a ese libro y en relación a su vida y todo lo que ese circuito, intentarlos entender más allá de lo que decían fue para mí un reto y ellos decían, nosotros aprendimos, pero yo pensé, no, es que aquí la que aprendió a escuchar fui yo. Una de las cosas que más he aprendido es a escuchar y a después pensar, esto que decía ahora Daniel, a pensar mucho en cómo ellos pensaban, en cómo construían conocimientos, en qué herramientas usaban para hacerlo y en cómo poderles ayudar a tener más herramientas para pensar. Yo creo que aprendí muchísimo eso, que a partir de escuchar podía construir estas líneas para seguir adelante. Gracias, Lara. Ahora te pregunto, porque a mí me parece como notable el trabajo que realizaste de registro. Recuerdo cuando estábamos en Barcelona que el domingo, en lugar de ir a pasear conmigo, te quedaste, supongo que transcribiendo el registro. Pero lo que quiero decir es, hay también, ¿en qué medida lo que tú registraste es importante para que tú misma aprendas, es decir, a escuchar? Y además, digo, también creo que es bastante interesante. No solo tú registraste, sino que ellos registraron. Ellos grababan. Digo, hay un video que está, no sé si en YouTube o en algún lugar, en donde los niños hacen una especie de tertulia literaria, en donde los niños, hay un niño que incluso se convierte en Daniel Goldin, en editor. Yo no los conozco, nada más les he mandado cartas y libros, pero digo, lo que quiero decir es que son niños que se desplazan, son niños que no son meros lectores, no son meros receptores del video, del radio, etcétera. Son niños que producen radio, que producen televisión, que producen libros, que producen teoría también. Eso me parece muy importante. Pero entonces, ¿en qué medida la capacidad tuya de registrar o la vocación tuya de registrar, que quizás fue un azar para hacer tu doctorado, transformó las cosas? Sí, esta es una pregunta esencial y yo creo que hay veces, ¿no?, que la teoría nos ayuda mucho, o sea, me gusta leer teoría, pero creo que hay algo más valioso que eso cuando estamos en el aula, que es la intuición. Muchas cosas me movieron por intuición y luego leí y dije, no, esto ya lo han dicho, ya lo han hecho, sí, voy por el buen camino. Pero hubo una cosa que yo, cuando los conocí, no estaba haciendo el doctorado, pero yo pensaba,
eso pensaba, qué maravilloso, y pensaba, esto debo guardarlo, no pensando en mostrar, en hacer, no, debo guardarlo para volver a pensar, para ordenarlo, porque cuando lo vivías a veces la emoción te invade, lo que dicen, cómo lo cuentan. Entonces, este registro se fue como diversificando. En primer lugar, la cosa de un diario de aula, nada sistemático y muy de frases literales, de lo que los niños decían cuando alguien decía, Lara, yo en el camping voy a hacer un club de lectura y por eso me quiero llevar libros. O sea, registrar muchas cosas de la palabra que decían espontánea y grabar en vídeo. Esto fue una cosa más mía, ¿no? Para luego pensar, pero grabar mucho en vídeo y en audio para que luego ellos se vieran. Este registro fue de todos los préstamos de libros, los grabé muchísimos, o sea, no perdí la cuenta, y también de los debates alrededor de un libro y de cómo cuando hicimos el programa la tertulia literaria sobre un texto que guiamos la lectura, luego lo veíamos, lo presentábamos a otros y a mí me sirvió, como ahora decía Daniel, ya dejaba en el aire para pensar, o sea, cuando uno lo vive, lo está viendo y claro que estás construyendo pensamiento y quieres interpretar lo que está pasando, cómo ellos reaccionan, su emoción, sus palabras, lo que dicen. Volverlo a ver te hace estructurarlo, relacionarlo con sus experiencias escolares, personales, el camino recorrido, pero que lo vean ellos vieron todo eso, gran parte de eso, pedían verse y cuando se veían a veces decían, niños que decían, wow, eso somos nosotros. Cuando uno lo hace, lo vive, yo creo que lo vive intensamente. Cuando uno lo ve, lo piensa y lo repiensa y lo conecta y se ve a uno mismo allí. Claro que también se entiende esa vergüenza de verse, pero esta toma de conciencia y de dejar registro de lo que hicieron me pareció válida. Y al final de curso les pedí que escribieran una autobiografía lectora y les hice como un pequeño dossier que le puse algo así como anuario, no sé ya, pero era la idea de que la palabra de todos los que habían intervenido en este proceso estuviera allí. Cosas que ellos escribieron hace mucho tiempo se las puse allí. Entonces, retomar lo que ellos escribieron me parecía algo esencial en este proceso de aprendizaje de ellos y mío. Muchísimas gracias, Lara. Yo me podría quedar platicando mucho porque además aprendo mucho al lado de ella. Pero les voy a dar a ustedes la posibilidad de hacer 3 preguntitas. Les pido que sean preguntitas como claras. A ver, por ahí, acá hay una... Sí. ¿Alguien con el micrófono? Sí. Bueno, buenos días, felicidades. A mí en lo personal me gustó mucho un autor que se llama Aidan Chambers, que prácticamente es todo este proceso que estás haciendo. El libro es muy interesante. ¿Te basaste en él? ¿Hubo algún otro autor en el que te basaras? Y muchas felicidades. Hiciste un trabajo extraordinario. Gracias. Mira, una de las diapositivas que pasé muy rápido porque creía que el tiempo iba justo y que era más interesante esta última parte de turno, era ver en el cómo y el por qué hicimos esto y citaba justamente el texto de Dime. No tanto como guía, creo que, bueno, no sé, perdón por la cosa no académica, pero me sirvió mucho leer ese texto, muchísimo, pero ya cuando había empezado todo este proceso, porque me dio muchos tipos de preguntas, posibilidades de ir por un lado, por un otro, ver qué han respondido niños, qué han hecho, pero nada cerrado, nada como una estructura ni de preguntas, ni me basaba primero, haremos las generales, luego estas específicas, pero sí me ayudó mucho su lectura, claro, y leer sobre todo sobre conversaciones de niños. También, bueno, podríamos hablar, ¿no? Pero creo que ahora el texto de Arizpe con alguien más, que también se publicó en el fondo de la lectura de imágenes o algo así, Morak Styles, en el que también me iluminó el hecho de hablar sobre las imágenes, que era algo que yo no había practicado con niños. Entonces, sí, todos estos textos, pero si la pregunta era si hay una pauta o si... No tanto. Esta cosa un poco arriesgada a veces de primero leer mucho el texto, ver a uno qué le comunica y a partir de ahí ponerlo en funcionamiento y claro con esta base detrás de gente que ya ha investigado y ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Pero con nada cerrado. Muchas gracias, Lara. Muchas felicidades. En el trabajo final que nos presentaste, hay una diapositiva donde los chiquitos hacen su camino, su huella literaria.
Y me gustaría preguntarte, se observa estas imágenes que se presentan, ¿son sus dibujos o son las portadas de los libros? Las portadas. Pero físicamente son las portadas de los libros. Una fotocopia de la portada. Muy bien. Y entonces, la fotocopia y la huella que está junto hace referencia a ese libro. Sí, la idea era que buscaran la conexión, este camino que les llevó de un libro a otro. Ajá. Y que buscaran aquellos elementos, pero no forzosamente narrador y demás, sino también hay gente, otro camino muy interesante, uno que habla, dice, yo me leí me llevé porque los compañeros lo recomendaban, la fuerza de los demás. O sea, en la huella es la idea de cómo este camino se hiló y van dando muestra de ello. Ah, muy bien. Y entonces lo ponías ahí y la gente, o sea, los alumnos podrían pasar por ahí y leer toda la historia. De hecho, aún están, las señoras de la limpieza no están tan contentas que aún esté, pero están ahí en el suelo y muchos niños se estiran a leer. Ah, muy bien. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. Gracias, buenas tardes. Yo estoy haciendo un proyecto semejante, pero con comunidades lectoras de forma voluntaria, que claro, tiene limitantes hacerlo así comparado con lo que tú puedes hacer. Estoy en el 4º año y me interesa mucho saber si tienes algún instrumento con el que puedas medir si todo este proceso lector, de qué forma, bueno, no digo sí, realmente estoy segura de que sí, pero de qué forma ha afectado el resto de las habilidades académicas de los chicos. Gracias. Bien, este es un tema que siempre sale y es interesante abordarlo, ¿no? Yo creo que la propia palabra de los niños, la manera de expresarse, da muchas muestras sobre sus habilidades en todas las otras áreas, ¿no? Porque al final ser competente en la lectura, en la escritura, cuando hacen problemas matemáticos, eran niños que resolvían, aumentaron el tanto por ciento de respuesta, en conocimiento del medio con los textos expositivos, pero sí que hubo una prueba de fuego que comparto con ustedes, es que igual que las pruebas más internacionales, PISA y demás, también las estatales, que son pruebas que vienen externas, que las pasan los niños, que las llevan fuera precintadas, las corrigen, esto que parece, bueno, algo un poco como demasiado un tema como muy serio, ¿no? Como que estas pruebas no pueden estar manipuladas, que nosotros no las podemos ver, o sea, que es una cosa que hacen los niños, que evalúan las lenguas, las matemáticas y no sé si alguna otra. Los niños quedaron en lengua, que era un tema interesante ver. En la escuela siempre quedaban en lengua catalana y castellana, y la cosa bilingüe, por debajo de lo que es la franja que establece la media, sobre todo en expresión escrita, y muy por debajo de la media de toda la comunidad autónoma Cataluña. Y estos niños este año cambiaron la tónica después de 4 años y quedaron no solo en una franja muy buena a nivel de resultados, sino por encima de la media de Cataluña, en un entorno adverso como es el de la escuela. Y en matemáticas quedaron a la medida de la media de Cataluña, en una buena posición. Pero creo que las pruebas no miden, ¿no? Pero bueno, si es lo que te referías, sí, en una prueba estatal salió como una cosa pues muy buena y muy satisfactoria con la planificación, porque al final la gente quiere resultados. Pero a mí me interesa poco ese resultado, porque el tipo de prueba que es una prueba con una comprensión literal, claro que salieron por encima de la media, ¿no? De qué color era el sombrero, bla, bla, y muy poco de reflexión, pero sí, entonces como ellos hacer esto y haber hablado tanto sobre una cosa mucho más inferencial, les hace pasar las pruebas bien. Eso está muy bien, pero bueno, a mí me interesó poco, pero sí, acabaron superando y con buen resultado. Bueno, me parece que es importante la pregunta que hiciste y las preguntas que hicieron. Quisiera, antes de finalizar, hacer como un par de comentarios. Y la primera es, ¿por qué la escuela y por qué decidimos meter la escuela acá? La escuela tiene como la misión de formar lectores y habitualmente en el
campo de la formación de lectores en las bibliotecas, etcétera, se desprecia un poco la escuela, como diciendo, bueno, la escuela es un campo perdido. Y me parece que a mí no puede ser jamás un campo perdido. La escuela es un lugar para dar la batalla cotidianamente y para dar la batalla porque desde la escuela se puede transformar muchísimas cosas y no se puede abandonar y decir simplemente a la escuela le toca lo escolar y a nosotros nos toca la promoción lectora, las cosas importantes. El hecho mismo de que Lara haya resaltado la oralidad literaria en la escuela y que haya demostrado que a través de la oralidad literaria en realidad lo que se está aprendiendo es a escuchar, a discutir, a pensar, a construir pensamiento con otros, pues ya a mí ya me da la idea de ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Que no siempre tenemos muy claro, porque a veces pensamos que la escuela sirve para ir a la escuela y pasar los exámenes y salir de la escuela, pero muy pocas veces nos detenemos en ¿para qué sirve la escuela? Y la escuela, entre otras cosas, sirve para aprender a vivir con otros, para aprender que el mundo es muchísimo más ancho, que nosotros podemos participar en ese mundo. Cuando esos niños dicen Panamá, ya se apropiaron y entonces ya están haciendo una referencia literaria que la están haciéndose. ¿Para qué sirve la cultura? Conviene que nos preguntemos, ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve la escuela? Bueno, sirve también para aprender a pensar, para aprender a socializar, para aprender a escuchar, cosas básicas que muchos egresados de la escuela, tengan o no tengan PISA, no han aprendido. Pero hay también una cosa que está latente en la escuela, en la educación, en esta idea básica, así, tan repetida, tan sobada, de que la educación es la única salida que tenemos, y yo creo que sí conviene detenernos a pensar un poquito en eso. Si la educación en verdad es la única salida, o si es una salida, o si hay salida, ¿no? Una de las anécdotas que mencionó Lara y que a mí me atrae más es estos chicos gitanitos, en algún momento le dijeron a Lara que pues ya iban al Corte Inglés o al Liverpool o a las tiendas de ahí a robarse libros, ¿no? Entonces, quiero, digo, parece una broma, pero no es solo una broma, quiere decir, ya los niños no cambiaron, no cambiaron porque el mundo no cambió. Siguen siendo niños marginados, siguen siendo niños pobres, siguen siendo niños que de una u otra manera están entre la ley y no la ley. Pero lo que sí cambió es las cosas que ellos valoran. Y entonces ellos valoran ahora ya no solo volarse un jueguito o volarse unos tenis, sino ahora se roban, se vuelan un libro. Y me parece que eso cambia. Y un poco también eso nos da una idea de por qué podría servir el trabajo de todos nosotros, de los que estén allá, de los que estamos acá, de los que están escuchándonos, que no es para transformar el mundo, sino para hacer una pequeña cosita, para hacer que la vida sea un poquito más vivible, para que esa niña que dejó de ser como tímida, y ya aprende un poco a expresarse, un poquito, no, digo, en una de esas de ahí sale alguien brillante y va a transformarse, pero quizás no, quizás sea una niña gitana que la casen y viva en cierta violencia, etcétera, no lo sabemos, pero sí sirvió para que Lara aprenda, para que nosotros podamos aprender, para que Lara haya venido a México, etcétera, etcétera. En esa voluntad un poco de ir tirando semillas, de que el trabajo de todos nosotros sea un trabajo que fertilice lo que pues, haya que nacer, y darle no solo la palabra al otro, sino darle el derecho que debería tener el otro, siempre reconocerle el derecho del otro, a ser un sujeto, a reconocerse como un sujeto pensante, y en el momento en que lo reconocemos como un sujeto pensante, entonces va a pensar más, en el momento en que nosotros le damos la confianza, va a ser un sujeto confiable. Entonces me parece que lo que está mostrando, lejos de cualquier teoría, lejos de cualquier hipótesis
o marco referencial, lo que está mostrando es que fundamentalmente hay un compromiso de escucha, hay un compromiso de empatía, hay un compromiso, digo, yo creo que además de todo, Lara se divirtió. Esa es la última pregunta que le hago a Lara, si se divirtió a lo largo de todos estos años, y con eso pues ya. Corto y rápido, me divertí muchísimo. Lo que llegamos a reír con esos niños, con sus hipótesis, con esta escuela que yo una vez dije una frase porque me salió así, ¿no? Cuando ellos no se quieren ir de la escuela, se quedan allí abajo y con las mamás gitanas y venga y cantan y ríen y hablan y leen. Y un día les dije, es que aquí, cuando el universo es la escuela, o sea, cuando su universo, cuando el mejor lugar donde estar era la escuela, y todo lo que llegamos a reír siempre me hace pensar que yo no puedo estar alejada de la escuela porque me hace eso, me hace feliz y me divertí y me divierto mucho.